Queridos amigos, muy buenos días a todos. Ruego, por favor, que tomen asiento aquellas personas que aún estén de pie. Muchas gracias a todos por asistir a este segundo desayuno, a esta segunda sesión del F-Forum, Elecciones Autonómicas y Municipales. Muchas gracias a todos ustedes por asistir aquí a este nuevo encuentro. Inauguramos la semana pasada con la presencia del candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Hoy continuamos con el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona. Agradecemos particularmente a la UNIR su colaboración con este ciclo que lo que pretende, como es lógico, pues es que tengamos aquí a los principales candidatos al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en esta etapa preelectoral para enterarnos un poco y para saber cómo piensan, cuáles son sus programas, qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera. No porque no sean conocidos o no porque no lleven muchos actos. Pues tenemos el caso de Antonio Miguel Carmona, que ya ha debido hacer esta mañana como 6 desayunos más, ¿no? Este será el 7º, porque 4, bueno, no, seguro que ha hecho alguno más. Y es lógico porque estamos en precampaña electoral, ¿no? En fin, algo les voy a decir sobre Antonio Miguel Carmona, aunque en realidad poco hay que aportar porque todo el mundo le conoce, es tan famoso y tan conocido. ¿Alguien de aquí no conoce a Antonio Miguel Carmona? Pues todo el mundo le... No, imposible. Todo el mundo le conoce y le conocen, pues desde luego porque es candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, pero hay que reconocer que también mucho porque ha sido uno de los tertulianos más famosos del momento. Conmigo. Además, conmigo en una etapa. Y además siempre bien porque era un contrincante duro de pelar. De estos que siempre tiene artimañas y siempre tiene salidas y además brillantes. Hay que reconocer que es uno de los tertulianos, yo creo, de los mejores. Pero, en fin, no ha llegado a ser tan famoso, aunque está casi como Pablo Iglesias o Albert Rivera, pero está ahí casi al límite. Aunque yo creo que sería injusto decir que nuestro invitado de hoy es solamente un tertuliano, porque es muchísimo más. Y además muchas cosas importantes. Es doctor en económicas y profesor de economía, pero también otras muchas cosas. Colaborador en otra época del Partido Demócrata en Estados Unidos, en la campaña de Bill Clinton, ¿no? Es piloto, es militar, oficial del Ejército del Aire en la Reserva, es directivo de empresas importantes como lo fue el Grupo 16, Michelin, es editor de libros, de revistas, director del diario Progresista, es escritor, poeta también, en los ratos libres, africanista, erasmista, en fin, es un tipo ciertamente polifacético. Sobre todo es seguidor del Atlético de Madrid como yo. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que haber de todo en la vida. Claro. Viajero empedernido, hijo de la movida, del barrio de Malasaña, asiduo del Penta, de la Vía Láctea. Y lo último que hemos descubierto de Antonio Miguel Carmona es que es cantante. Y además que no lo hace mal. Algún gallo, pero no lo hace mal, y sobre todo yo diría que es un hombre de gran cultura. La verdad es que uno le va descubriendo, tiene una memoria prodigiosa de esas que en fin, ya no se usan, y luego tiene una gran cultura. Es un tipo valiente, además, ¿no? Le gustan los desafíos importantes y por eso se ha metido en este lío, ¿no? Que diría nuestro presidente del Gobierno de la alcaldía de Madrid, con propuestas que ciertamente pues son interesantes y son muy originales. No lo de limpiar Madrid, aunque también es verdad, la propuesta número 1, y si me equivoco, que me corrija el candidato, de su programa es limpiar Madrid. Parece que no es original, pero tal como están los tiempos, igual sí que lo es, y es importante. Y además la gente lo tiene en consideración, particularmente muchas mujeres, ¿no? Y con un programa trabajado en el ámbito cultural, ¿no? Esto de hacer Madrid como referencia de la lengua española en el mundo, oye, la verdad es que no se lo podía uno imaginar y a mí me pareció que era una idea sin duda original y diría más, incluso lógicamente brillante. Ojalá eso se llegara a producir y se llegara a ser una realidad. En fin, que Antonio Miguel Carmona es un hombre batallador, peleón, que lógicamente pues tiene muchos enemigos
en los partidos que están enfrente del suyo. También dicen algunos que incluso dentro del Partido Socialista, ¿no? Esto ocurre en las mejores familias. Y también tiene fama de ser un poco verso suelto, igual también como la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, su contrincante más directa. Bien, pues ya saben cómo es el desarrollo de este foro. Ahora tendrá ocasión de intervenir el candidato y luego pues se someterá a las preguntas que les harán todos ustedes, que les vamos a dar unas cartulinas para que puedan poner por escrito sus preguntas, pero también nuestros dos compañeros hoy aquí, Ricardo Martín, que también es un famoso tertuliano, buenos días, y antiguo trabajador de EFE, fue fundador de UGT aquí en EFE. Hoy hay elecciones sindicales, no puedes votar. Había clandestinidad, hay gente que no se acuerda de esto, pero en España había clandestinidad. No vais a vivir siempre la clandestinidad. Una dictadura y tal. Y luego Rocío Antoñanzas, que es la responsable, la jefa de política de nuestra agencia. Por tanto, ellos dos nos van a acompañar y todos ustedes, y ya cedo la palabra a Antonio Miguel Carmona. Muchas gracias. Muchas gracias por tu amable presentación. Me han dicho que hable 10 minutos. En el momento que llegue al minuto 10 empiecen a hacerme gestos porque puedo hablar mucho, porque hay mucho que hablar de Madrid. Hay cosas básicas e imprescindibles, soluciones importantes y soluciones a largo plazo. Primero, es un honor estar en la agencia EFE, estar con su presidente, con mis amigos, con muchos amigos, con periodistas. Y yo creo que lo importante va a ser responder las preguntas. Pero quisiera antes matizar algunas cuestiones o hacer un análisis general en 10 minutos, si se puede resumir en 10 minutos Madrid, que es imposible. Por lo tanto, haré un ejercicio de presunción intentando resumir la postura. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos por la mañana? No quiero ninguna respuesta escatológica, pero generalmente, entre otras muchas cosas, nos lavamos la cara. No es lo más importante que hacemos, nos duchamos. No es lo más importante que hacemos a lo largo del día. No es lo más importante, pero es imprescindible. Por eso, lo primero que hay que hacer es limpiar Madrid. Limpiar Madrid en dos sentidos. Limpiar Madrid porque Madrid está muy sucio y tienen relación el uno con el otro. Porque Madrid es una ciudad sucia. Los hoteleros me decían que lo que les dicen los turistas es que Madrid es una ciudad sucia. Todo el mundo, incluso los concejales de gobierno, reconocen que es una ciudad sucia. Y limpiar Madrid de corrupción. En estas elecciones se va a debatir la corrupción en Madrid. Y se va a elegir o corrupción e impunidad o lucha contra la corrupción. Y como en la agenda política lo principal está en esto, yo me he comprometido conmigo mismo a quitar, ya que hablabas de las televisiones, la corrupción del prime time de la agenda política madrileña. Y eso lo vamos a hacer el 24 de mayo. Vamos a quitar del prime time anuncios, requiebros, informaciones sobre candidatos y candidatas que son imputados, que van en las listas. Y luchar contra la corrupción, limpiar Madrid de la corrupción, significa crear, por ejemplo, una oficina antifraude que investigue, algo habría que hacer, que investigue a los concejales, desde el alcalde hasta el último concejal, sus decisiones políticas. No es suplantar la misión del interventor, es tomar decisiones políticas y ver, regentada por un magistrado, y desde luego propuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y compuesto por funcionarios, no vamos a gastar un euro más, compuesto por funcionarios. Esto es lo primero que hay que hacer, limpiar Madrid de corrupción. Y limpiar Madrid, evidentemente, de otro tipo de suciedad más física, que es que algunas empresas estén aprovechándose de que hayan quitado de las cláusulas de los pliegos para limpiar la ciudad el número mínimo de barrenderos que tiene que haber, y aquello que cuesta 100, limpiar Madrid pagando 60, significa tener Madrid sucio. Y plantear expedientes de regulación de empleo y expulsar trabajadores. Por lo tanto, vamos a limpiar Madrid en los dos sentidos. Esto es lo básico que hay que hacer. También hay otras cosas muy básicas que hacer, iluminar, arreglar las aceras. Todo esto es, yo que venía y siempre iba, desde un principio, bien lo saben los concejales y los concejales entrantes, con grandes proyectos, es lo que más me plantean los vecinos. Arreglar las aceras, limpiar Madrid en doble sentido, iluminar las calles. Lo segundo es lo importante, si es que acaso no es importante lo anterior, que es la encuesta del Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuál es la principal preocupación de los madrileños? Como los madrileños no somos marcianos, la principal preocupación de los madrileños es el empleo. Y yo, como alcalde de Madrid, ¿puedo hacer algo para favorecer el empleo? Ayer lo planteaba en una amable reunión que tuve con los directivos de la CEIM. Claro que sí que podemos hacerlo. Como lo ha hecho París, como lo ha hecho Berlín, como lo ha hecho Londres, es que somos menos. Por ejemplo, un plan de rehabilitación de las 120.000 infraviviendas que hay en Madrid. Hay 120.000 infraviviendas, algunas sin luz, otras sin baños, otras sin retrete, otras cayéndose. Podemos hacer un plan. He hablado ya con las empresas constructoras. Ayer mismo volví a hablar con la patronal de la construcción en la sede de la CEIM para llegar a acuerdos para hacer un plan de rehabilitación. Como es una ciudad arruinada, para poder financiar eso a través de suelo o alturas con un intermediario financiero. Y ellos están dispuestos y estamos ya trabajando en ello. ¿Y por qué estamos trabajando en ello? Porque según la mayoría de las encuestas nos dan posibilidad de gobierno por primera vez en los últimos 26 años. Es decir, el Partido Popular cae entre 17 o 20 puntos. Alguien que cae 17 o 20 puntos en unas encuestas no puede gobernar Madrid. Sobre todo si los concejales de gobierno que estén sentados en el próximo pleno, obtengamos nosotros 15, 16 o 17 o 18 concejales y ellos 21 o 22 o 23, todos los grupos políticos que estén en el pleno del Ayuntamiento de Madrid van a tener que decidir si va a haber una alcaldesa o un alcalde. Si tiene que ser Esperanza Aguirre o Antonio Miguel Carmona. Y eso lo tienen que decidir ellos. Y tienen que decidir, y yo como confío en la honradez y en la decisión política de votar honradez y decencia, confío en ser alcalde de Madrid. Empleo, rehabilitación de 120.000 viviendas, apoyo a las pequeñas empresas, a mis alumnos, ¿verdad? A la creación de startups, de las tecnologías de información y comunicación, como me enseñó mi amigo Antonio Costa, alcalde de Lisboa, que está haciendo grandes esfuerzos, o Ana Hidalgo en París. Digo más, en términos medios, vivienda es otra de las segunda o tercera gran preocupación de los madrileños. ¿Cómo puede haber, le digo a mis alumnos, yo no politizo mis clases, cómo puede haber 200.000 viviendas vacías en Madrid y gente que se le está desahuciando? ¿Podemos hacer algo? Yo no voy a hacer nada en contra de una vivienda vacía de un particular. Pero sí puedo hacerlo, hablando con los bancos, de que 40.000 viviendas vacías de bancos no es posible desde el punto de vista de gestión de los recursos escasos, habiendo personas que no pueden pagar la hipoteca. 40.000 viviendas vacías de bancos. Ahí puedo utilizar el diálogo, la política fiscal o la norma para hacer que esas 40.000 viviendas se depositen en la empresa municipal de vivienda y suelo el usufructo a cambio de un alquiler social y que podamos tener un Madrid donde se ejerza el derecho a la vivienda. Y hay muchas más cosas. El Madrid verde. ¿Qué se puede hacer? Perdonen que concrete tanto. A veces puede quedar hasta ordinario concretar tanto. Pero es que yo creo ser, de momento, el único candidato, con el equipo, una buena parte de nuestro equipo aquí presente, que hace con propuestas concretas. Por eso los demás grupos políticos me suscitan dos cosas. El máximo respeto y lo segundo, una enorme curiosidad para saber qué proponen, que no lo sé. Salvo si consideramos que es una gran propuesta dónde tener el despacho, si en Cibeles, en la Plaza de la Villa o en el corredor de Lenares. Es decir, me da igual. Lo importante son las soluciones importantes para Madrid. O en medio ambiente. En Madrid mueren 2.500 personas al año por culpa de la contaminación. Es verdad que son personas mayores con enfisema pulmonar, pero no deberían. Podemos hacer un mapa, que ya lo tenemos, de parking, disuasorios y un plan de movilidad. Yo creo que con eso sería suficiente, más las áreas de prioridad residencial. Muchas más cosas. La empresa municipal de transporte, que han quebrado y que nosotros vamos a dotarla de un mayor número de... Y, por supuesto, después de que la propuesta que me hicieron ayer algunos empresarios de la CEIM, de que querían privatizarla, y mi respuesta fue un no contundente. Sino, no solamente vamos a impedirlo, sino que si se atreven a firmar algo antes, los vamos a llevar a los tribunales. La empresa municipal de transporte y tantas cosas más que no puedo resumir en 10 minutos, para dejarme los minutos, creo que más relevantes, si me permiten, para una tercera pata que había invitado precisamente a amigos míos a decir. ¿Cómo levantamos Madrid? Además de arreglar lo básico, de lavarnos la cara en los dos sentidos, además de resolver los problemas de la vivienda, del empleo, del medio ambiente y de muchas más cosas que supongo me preguntarán, ¿cómo levantamos Madrid? Yo soy profesor de economía, pero durante muchos años he sido profesor de desarrollo económico. Y como profesor de desarrollo económico yo le explicaba a mis alumnos dónde rascar cada vez que van a un sitio, cuando son contratados por la ONU, por la CEPAL o por cualquier institución internacional para llevarles a un país o a una región o a una ciudad y hacer un análisis, como hizo, por cierto, Joaquín Leguina cuando fue contratado por la ONU en Chile, hacer un análisis de cómo desarrollar el país, tienen que ver cuáles son los activos del país. Nosotros no podríamos poner una planta de alta tecnología en un país subdesarrollado, no tiene sentido. En Kuwait, el petróleo.
En otras naciones, aquella riqueza que puedan tener. En algunas zonas, el turismo. En Madrid, ¿qué tenemos? Tenemos industria. Somos la segunda región industrial de España, pero no puedo basar el crecimiento industrial, que lo haré, teniendo 6 millones de metros cuadrados en el sur de Madrid, pero no puede ser solo el motor de esta ciudad. No tenemos puerto de mar desde hace algún tiempo. Lo tiene Barcelona y tenemos datos tristes. Y los datos tristes que tenemos es que Madrid tiene un número de turistas que es muy pequeño en comparación con como lo podría tener, y los visitantes turísticos tienen una estancia media de 1,9 días. ¿Qué tiene entonces Madrid para aflorar? Si no tiene nada, vamos a mantenernos como podamos, pero ¿tiene? ¿Cuáles son nuestros pozos de petróleo? Nuestro pozo de petróleo son 3, la cultura y la cultura. Tenemos la primera pinacoteca del mundo. Tenemos una de las 3 bibliotecas nacionales más importantes del mundo. Tenemos el Palacio Real. Madrid es todo. Madrid es Madrid, Ávila, Segovia, El Escorial, Aranjuez, La Granja y Toledo. Y dirán, ¿te estás metiendo en otras comunidades autónomas? Sí, les invito a que me digan 5 municipios alrededor de Tokio. No lo sabrán, pues el de Tokio tampoco. Cuando viene aquí viene a ver todo un espectro mucho más amplio, toda una red. Madrid va a pasar de tener 3.200.000 habitantes a tener 500 millones de habitantes. Si no somos ambiciosos, y esto es escasamente ambicioso, sinceramente, ¿podemos tener 500 millones de habitantes? Sí. ¿Podemos arreglar las cosas importantes de Madrid? Sí. Yo no quiero crear una M30, ya está hecha una buena parte. Yo quiero crear una M30 social, proteger a aquellos que menos tienen, proteger a las mujeres maltratadas, proteger a las personas que necesitan un albergue, por cierto, y no insultarlas, sino proteger a las personas que necesitan un albergue. En la época del Imperio, Madrid fue capital imperial durante 3 siglos y medio, o durante 3 siglos y pico. En la época del Imperio se creó una iglesia que estaba en mi barrio, que se llamaba San Antonio de los Alemanes, porque venían muchos alemanes y no tenían que comer y vagaban por las calles de Madrid. Pues yo no voy a crear San Antonio de los Alemanes, pero sí servicios sociales para aquellos que lo necesitan, mujeres maltratadas, personas que duermen en la calle, casi 1000. No les voy a insultar. Pero al mismo tiempo voy a utilizar la lengua, perdonen este paréntesis, como motor económico. Y utilizar la lengua como motor económico es que Madrid va a ser, porque lo es ya, la capital del español en el mundo. Por eso pasamos a tener 500 millones de habitantes. Y eso nos va a duplicar, como me dicen los empresarios hoteleros, nos va a duplicar el número de turistas, nos va a aumentar la estancia media, nos va a generar mucha riqueza y mucha renta. Yo se lo he dicho a la gente de la cultura con la que me reúno casi todos los días, porque es el pozo de petróleo. Además de arreglar lo básico de lavarnos la cara en los 2 sentidos y de solucionar los problemas de la gente, especialmente los sociales, que es tirar de la lengua y levantar Madrid gracias a nuestro propio idioma. Hacer capital del teatro del mundo, aquí nació Lope y Calderón. Hacer capital de la educación en español, que como muy bien me decían, nos lo va a arrebatar Miami. Y eso no lo va a permitir este alcalde. Yo les prometo que se va a hablar tanto de Madrid durante los próximos 8 años, si se cumplen las encuestas, como se ha hablado de Cataluña durante los pasados 8 años. Pero para bien, no hablando de nacionalismos, de los que yo, como saben, no soy partidario. Yo soy un jacobino y, por lo tanto, soy partidario de la unidad nacional como base fundamental y de la Constitución de 1978. Por eso no coincido con alguno de los tertulianos que me has dicho. Yo creo que algunos coinciden incluso, ¿no? Esperanza Aguirre y Pablo Iglesias coinciden en el mismo traje, la piel de cordero. Pero yo no, yo defiendo la Constitución de 1978. Y dicho esto, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un gran centro, que no va a costar mucho porque va a haber capital privado con el que yo ya he hablado. Y por cierto, se han interesado más las empresas tecnológicas norteamericanas, que es en el mercado de frutas y verduras crear un gran centro del idioma, el Palacio del Español, la Ciudad de la Lengua, con un museo del español, con un auditorio sobre el español, con una residencia para estudiantes de filología, para ser capital del idioma, para apoyar a nuestras universidades públicas y privadas para que estén aquí y atraigan a 500 millones de personas. No en vano los norteamericanos son los que más eufóricos se han puesto con esto. Y termino diciendo, empresas norteamericanas, entre otras razones, porque 53 millones de norteamericanos son hispanoparlantes, que representarían, si les sacáramos de Estados Unidos, la 14ª potencia mundial. Este va a ser el motor económico donde yo me voy a empeñar, solucionando lo básico, que lo solucionarán los concejales con este alcalde, y lo importante, vivienda, empleo, servicios sociales, que lo solucionarán los concejales con este alcalde. Pero este alcalde se va a empeñar en la prosperidad de esta ciudad. Esta ciudad va a ser capital del español en el mundo. En el mercado de frutas y verduras sí,
contaminando en el mejor de los sentidos al resto de la ciudad. Si alguien tiene dudas, cuando yo digo que España, que Madrid, mejor dicho, ha sido capital de un imperio, la gente me mira con cara extraña y digo, no es una opinión, es una descripción. Y no es que yo quiera volver a la época del imperio ni que se me ponga cara del emperador. El emperador Carlos V no tuvo nada que ver con Madrid, del rey Felipe II, que casi era más emperador que su padre, aunque era rey. Bien, pues yo no pretendo devolver un patriotismo a Madrid, no, lo que pretendo es sacar valor añadido de nuestra cultura, y no solamente con el gran mercado de frutas y verduras, en este caso el gran centro, la ciudad del Español, y la ciudad del idioma, y el Palacio del Español, sino contaminando al resto de la ciudad, haciendo que el Palacio de la Música tenga un uso cultural, haciendo que el Teatro Albéniz tenga un uso cultural, haciendo que grandes infraestructuras que tenemos estén dotadas con cultura, haciendo el Festival de Cine en español, haciendo el Festival de Teatro en español, haciendo el Festival de la Zarzuela también en Madrid. Todo esto se puede hacer. Se lo he contado y lo he dirigido con César Antonio Molina y con otros. Lo he hablado con mucha gente. Lo he hablado con el director de la Real Academia de la Lengua, la sede, por cierto, de las asociaciones de las Reales Academias de la Lengua, que están buscando sitio y que lo van a tener en el Palacio del Español, que va a ser modular, con participación privada y por lo tanto no va a ser caro. Y no va a ser caro porque vamos a convertir Madrid en capital del español y porque el presupuesto no nos lo permite. Y termino hablando de algo ordinario, que es, por supuesto que voy a bajar el IBI, es más, llevo 10 años diciéndolo. Es que aparecen ahora unos cuantos diciendo que van a bajar el IBI, después de que son los mismos que lo han subido. No solamente vamos a bajar el IBI, sino que explicamos cómo, que es bajando los intereses que pagamos. La deuda pública madrileña paga un 5% de interés por los 6.000 millones. Y el presidente del Gobierno presumiendo que estamos emitiendo letras del Tesoro a interés negativo. Yo le escribí una carta a Montoro hace 6 meses, como dije, pidiéndole refinanciar la deuda de Madrid. 5 meses después dijo que lo iba a hacer para las comunidades autónomas. Y para Madrid lo va a hacer también. Nos vamos a ahorrar 200 millones de euros que invertiremos en bajar el IBI, crear 30 escuelas infantiles, lo importante, lo básico, y también el futuro, que es crear de Madrid la capital del idioma. Hacer de Madrid la capital del español. Son nuestros pozos de petróleo. No se fíen de las ocurrencias de decir, vamos a hacer un plan de empleo sin concretar, vamos a hacer un plan de desarrollo sin concretar. Yo estoy concretando. Y capital de la educación en español en el mundo. Tendréis a este alcalde detrás. Tendrán todos aquellos que se introduzcan en este proyecto detrás. No sé si será más o menos brillante para los medios de comunicación, pero es lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer con contundencia. Madrid va a volver a ser capital del español en el mundo porque lo es. Y le gusta además a Víctor García de la Concha, con el que estuve contándoselo, director del Instituto Cervantes. Le apasiona a Darío Villanueva, el director de la Real Academia de la Lengua. Le gusta a muchos amigos míos de todas las ideologías. Por supuesto a César Antonio Molina, que es el alma mater de este proyecto, y a muchos otros. A Luis Alberto de Cuenca, conocido poeta y amigo, también le ha gustado mucho. Pues todos esos, a Luis María Anson, todos esos van a participar con un patronato, presidido por supuesto por Su Majestad el Rey, engrosado por los hombres y mujeres de letras y de las empresas, y sentándonos todos en una mesa, termino ya, sentándonos todos en una mesa para dirigir esta ciudad. Yo voy a ser uno más, el que lidere probablemente, permíteme, esta ciudad, pero ahí va a estar los sindicatos, van a estar los empresarios, lo dije ayer a la CEIM, van a estar los hombres y mujeres de la cultura, va a estar la Iglesia. Por eso hablé con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y le gustó muchísimo este tipo de proyecto. Cené durante 6 largas horas de conversación con el cardenal presbítero Rouco Varela. Y también estarán presentes, porque esta ciudad, limpiar Madrid, como digo tantas veces, no es de derechas ni de izquierdas, es de tener sentido común. Implantaremos desde el centro izquierda el sentido común en esta ciudad, con ideas básicas de lavarnos la cara por la mañana y limpiarnos los bolsillos, y quitando la corrupción del prime time, que alguna está llevando al prime time la corrupción sobre Madrid, arreglando lo importante y, por supuesto, utilizando como nuestros yacimientos de petróleo la cultura, que no es lo único que tenemos, pero es lo principal que tenemos. Madrid va a ser reconocida en el mundo como capital del español, como capital de la cultura en español, como capital de la educación en español, como capital del español y, por supuesto, por si alguien tiene alguna duda, que alguno tiene alguna duda, como capital de España. Muchas gracias. Bien, nos tienen que colocar los micrófonos y por tanto vamos a esperar
unos segundos para ello. Veo que tenemos bastantes preguntas que no he podido leer, por tanto, vamos a hacerle una primera. Desde luego, sabíamos también positivamente que Antonio Miguel Carmona no nos iba a decepcionar, porque le conocemos perfectamente, porque ha venido en muchas ocasiones aquí, le seguimos y es un hombre con quien se puede estar de acuerdo o no, pero evidentemente que tiene sus ideas, que las expresa muy bien, con contundencia, y estamos encantados de que nos acompañe y también de poderle formular preguntas y más preguntas que llegan. La primera que le voy a hacer, luego habrá ocasión sin duda de entrar en el tema de la limpieza, de la propuesta sobre la capital del español, etcétera, etcétera, pero ha dicho que no era importante lo del despacho y por eso le voy a preguntar yo por el despacho. ¿Dónde quiere tener el despacho Antonio Miguel Carmona si es alcalde de Madrid? ¿En Cibeles o en la Plaza de la Villa? Primero pedir disculpas porque yo hablo sin papeles y entonces se me olvidan muchos temas, ¿no? Pero disculparán que en 10 o 15 minutos no pueda tocar todos los temas, obviamente. Yo quiero tener el despacho donde menos cueste. Y una vez que han hecho una obra que yo no defendí, sino que critiqué, de gastarse 500 más 150, 650 millones de euros, ya está hecha, yo voy a estar en el sitio donde menos cueste. En realidad voy a estar en la calle, como bien saben mis concejales. Voy a estar en las juntas de distrito, que presidiré las juntas de distrito. Pero el despacho oficial donde recibo al embajador de Estonia será donde está. Y ocurrencias, las justas. He consultado a los altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, altos funcionarios, máximos funcionarios, y cuesta 17 millones de euros la ocurrencia, salvo que te lleves una mesita con una hamaca. Es decir, como no es el caso, como te tienes que llevar funcionarios, cuesta 17 millones de euros. Yo no voy a desarrollar esta ocurrencia. Y me dirá alguno o alguna, pero te subiste al carro de decir, yo también me voy de Cibeles, porque me equivoqué. Y como me dijo Felipe González, en una larga conversación que he citado alguna vez, me dijo, ahí te has equivocado. Digo, sí, le gustaba mucho y le gusta mucho el proyecto. Estuvimos hablando varias horas, hablo bastante con él, esta mañana también. No estuvimos hablando, estuvo hablando él, con Felipe. Intentas meterte, estábamos los dos solos, intentas meterte en la conversación como puedes. Y me dijo, digo que no, que ya sé que es una barbaridad gastar 17 millones de euros, pero es que es una barbaridad, es demagogia. Digo, sí, pues lleva razón. Y me dijo, el problema que tenéis los políticos, que tenéis, me dijo, no cuando cometéis un error, cuando metéis la pata, sino el tiempo que tardáis en sacarla. Desde luego yo no voy a hacer ninguna ocurrencia, eso me parece una ocurrencia. El Palacio de Cibeles va a ser para las asociaciones, para que participen los madrileños, para que estén los funcionarios. Ya se ha hecho mal, porque no se debería haber hecho, pero una vez hecho, ocurrencias, demagogia y populismo, las justas. Yo estaré, bien, como tú bien me conoces, utilizaré poco el despacho, pero estaré en la calle con la gente y en las juntas de distrito. Muy bien. Tenemos la palabra a Ricardo Martín. Muy bien. Oye, como te veo muy en forma, es que ya, yo estoy ansioso ya. Oye, la madre... Ansioso por verte ya de alcalde, ¿no? Ah, vale, muchas gracias. Entonces, la madre de la corrupción en Madrid es Esperanza Aguirre. Sí. ¿Quién es la madre o el padre de la corrupción en Andalucía? Eso es una. La otra, ¿cuántos turistas conoces que no vengan a Madrid por el espectáculo de los mendigos? Bueno, la primera pregunta. La madre de la corrupción es Esperanza Aguirre. Por cierto, les ha excitado mucho a los del Partido Popular, que no paran de meterse conmigo, sacan mis cuentas, todo lo que tengo, pues cuentas que he sacado yo. Es decir, pero bueno, yo no voy a responder ningún insulto de lo que me hicieron ayer el Partido Popular, que me llamaron de todo. Entre otras cosas porque a mí desde niño me enseñaron, nunca te pongas delante de una cabra, detrás de un burro, ni al lado de un tonto. Entonces, por lo tanto, mi respuesta es a los insultos de algunos miembros del Partido Popular ayer, el silencio. Perdone, porque es que decir que la madre de la corrupción es la candidata del PP me parece un poco fuerte. Sí, es que, vamos a ver, es que la responsable política de la corrupción en Madrid es Esperanza Aguirre, que recibe una carta en el año 2006 de un concejal anunciándole la trama Gürtel. Y tenía toda la información del mundo. Yo no digo que se haya enriquecido, ni mucho menos. Tiene todos mis respetos. Ya todo el mundo sabe que soy respetuoso, pero que es la madre de la corrupción es evidente. Por eso yo quiero retirar del prime time
de las televisiones la corrupción. Y por supuesto, la madre de la corrupción es una responsable política, por supuesto. ¿Y en Andalucía tiene que haber responsables políticos? Por supuesto. Hasta ahí podemos llegar. Esto no es ser un verso suelto, esto es ser un ciudadano normal. En Andalucía ha habido corrupción con los seres y tiene que haber y asumirse responsabilidades políticas. Y en Madrid, desde mi punto de vista, no voy a entrar en valoraciones que es mayor o peor, pero aquí ha habido una persona responsable política de la corrupción en Madrid, que ha elegido 22, no 3, 22 altos cargos y luego los ha ido cesando. Eso faltaba que los mantuviera después de ser. Es más, sigue poniendo imputados en sus listas. Es más, sigue eligiendo alcaldes como el de Brunete, que está imputado solo por prevaricación, cohecho, malversación de fondos, nada más que por eso. Y otros, por lo tanto, por eso vamos, en estas elecciones se va a dirimir entre corrupción e impunidad o lucha contra la corrupción. La última ocurrencia es que me han achacado que yo fui el que filtré el asunto de Rato. Ocurrencia donde las haya. Pero no es verdad. No, no es verdad. Ojalá hubiese sido verdad. Yo he estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid varias veces por denunciar la corrupción. Y he demostrado que he denunciado bien la corrupción. Pero es mi obligación como ciudadano, tú lo haces también, lo hacemos todos que vemos la corrupción. Ojalá hubiese sido yo. Estaría orgulloso de eso. Aparte que no estamos hablando de corrupción todavía en el asunto Rato, estamos hablando de que un vicepresidente del gobierno se adhirió a una amnistía fiscal, lo cual desde el punto de vista moral es insostenible. Bien. Dicho esto, ¿me achacan llevar en mis listas a personas que luchan contra la corrupción? Pues sí. Estoy muy orgulloso de llevar en mis listas a gente que lucha, amigos, compañeros, que luchan contra la corrupción, mientras otros llevan en sus listas a imputados. Pero este funcionario no fue el que filtró. No, por supuesto que no. Eso está claro, ¿no? No tiene mando para filtrar, es una... pero independientemente de eso, sí que luchan contra la corrupción, algunos que van en mis listas luchan contra la corrupción y otros llevan en sus listas a imputados, pues estoy muy orgulloso de ello, aunque sea un tema que nos ponemos demasiado serios, pero yo estoy muy orgulloso de ello. Va a ser una lucha constante contra la corrupción. Constante. Y había una pregunta que se me ha dejado los antes. turistas, que ¿cuántos turistas conoce que no vengan a Madrid porque hay mendigos en la calle? Lo que ensucia Madrid no son los mendigos, es la corrupción, es lo que ensucia Madrid. Y lo que ensucia Madrid también son la suciedad de nuestras calles. Por cierto, yo hace un mes estuve con ellos, hablando. No ahora, recurrentemente, sino hace un mes estuve con ellos. Estaba yo precisamente con la Asociación de Empresarios Gran Vía y estábamos tomando cañas. Yo tomo cañas, yo soy un candidato normal. Por la Plaza Mayor, y estaban allí, y me reconocieron, algunos, se hicieron fotos, y son gente que necesita un albergue, viviendas sociales. Como bien sabe, la próxima concejala de Servicios Sociales, Puri Causapía, aquí presente, número 2 en mi lista. Necesitan eso, no necesitan ser insultados. ¿Qué barbaridad es esta? ¿Qué se puede tener en la conciencia para decir esta barbaridad? Por lo tanto, albergues, servicios sociales, para tener un Madrid donde todos seamos madrileños. Y luego ya decir que son mafias. ¿Cuántos mafiosos conocen ustedes que duerman debajo de un cartón? Es que yo no sé si es incultura. Madrid es una ciudad alegre. No me gusta hablar de corrupción, a pesar de que lo he sacado yo. No me gusta hablar de suciedad, aunque es evidente, porque Madrid es una ciudad alegre, que tiene que recuperar. Es una ciudad alegre y triste. Triste por culpa de la negligencia. ¿Está usted triste porque porque el secretario general de su partido no participa más en la campaña suya? No, al contrario, me insiste en que quiere participar más. De hecho, participar más, es que... Sí, me insiste en que quiere participar más. Y usted tampoco tiene mucho interés en que participe. No, sí tengo mucho interés. El secretario general de mi partido. Sí. Tengo muchísimo interés. Y de hecho hablamos día sí, día no. No sé si no voy a decir todos los días. Pero viene al caso porque Madrid es bandera, lógicamente, por supuesto, para el Partido Socialista. Pero fíjate una cosa, decía que Madrid es una ciudad alegre y triste, y no... La alegría y la tristeza se mezclan siempre, Decía Saramago que la alegría y la tristeza no son como el aceite, lo decía yo ayer, no son como el vinagre, el aceite y el agua, sino que se separan, sino que se juntan. Saramago es un escritor de Santarém, Portugal, lo digo por si hay algún candidata del Partido Popular aquí. Bien, señor Carmona, ahora vamos a pasar la palabra a... También necesitamos un poco de humor, ¿no? Hombre, fundamental, si no tenemos humor... Y de cultura. Ahora pasaremos la palabra a Rocío Antoñanzas, pero ha citado dos asuntos que quería preguntarle algo más al respecto. Uno, ha hablado de las filtraciones, y hoy teníamos la actualidad con relación al tema de las filtraciones, las declaraciones del
del ministro Rafael Catalá, en el sentido de que, en fin, se estaba evaluando la posibilidad de sancionar a los filtradores y a los medios que publican esas filtraciones. Seguro que usted tiene una opinión al respecto. Y en segundo lugar, también ha hablado de Esperanza Aguirre, y es lógico que hable, y además mucho. Pero, en fin, se dice que va a ir al banquillo. ¿Usted la quiere ver en el banquillo? No. ¿Hizo algo bueno Esperanza Aguirre? Sí. ¿Qué hizo bueno? Primero lo de Catalá. Me parece otra ocurrencia, que se aceleran en la época de las elecciones. Si defendemos una función pública y una función política transparente, les voy a hacer un poco la pelota, va a parecerlo, pero no es dorarles la píldora. La transparencia es garantía de que luego alguien comunique las cosas que suceden, y eso sois los medios de comunicación. Discutía yo con un grupo de periodistas si existe o no periodismo de investigación o filtraciones, pero sea lo que sea, los casos de corrupción los han descubierto los medios de comunicación en una buena parte, como sea. No voy a entrar si ha sido un periodismo de años de investigación o ha sido simplemente una filtración, pero ¿es bueno o malo? Es bueno, ¿no? ¿O han sido los jueces algunos? ¿Han sido los políticos? No conozco muchos casos, ¿eh? Te voy a dar una rueda de prensa para denunciar a un compañero de partido. Esto es inédito, aunque hemos colaborado y si hemos tenido alguna persona que se haya manchado las manos, le hemos echado del partido, por lo menos los aquí presentes. Pero ¿quién han sido los medios de comunicación? Por lo tanto, gracias a los medios de comunicación, por publicar las filtraciones, por supuesto que sí, siempre y cuando sean veraces, ¿no? A Esperanza Aguirre no le desearía. ¿Y a los filtradores? Hay que hacer algo con los filtradores. Hombre, aplicarles la ley, obviamente, ¿no? Pero no. Yo creo que sería insensato que hemos visto jueces siendo acusados por el caso Gürtel o juzgados antes que los propios responsables del caso Gürtel. Podemos ser sensatos. Como tú eres muy aficionado al fútbol, hay penaltis que no se pitan, ¿no? Es decir, aunque lo parezcan, ¿no? Entonces, y luego Esperanza Aguirre, yo bajo ningún concepto le deseo lo mejor en lo personal, lo mejor, tiene valores en una jerarquía distinta a las mías, pero a los míos tiene otros valores que no demuestra porque no coincido con otros muchos, pero es una persona que lleva toda la vida dedicada a la política y por supuesto le deseo con todo lo mejor en su esfera privada. ¿Qué ha hecho bueno Esperanza Aguirre? Yo creo que lo que ha hecho bueno Esperanza Aguirre es cuando era concejala de Medio Ambiente, abrir la política a los grandes debates. Por ejemplo, siendo concejala de Medio Ambiente, cuando era concejala del Ayuntamiento de Madrid, ella propuso la privatización de la empresa municipal de transportes. Está en las hemerotecas. De hecho, lo siguen proponiendo, ¿no? Pues eso nos permite a los demás podernos reflejar la antítesis de lo que se plantea. Yo prefiero a alguien que defiende la empresa municipal de la privatización para poder yo defender el mantenimiento de lo público. Lo que no prefiero es la tibieza de muchos que no se sabe exactamente cómo piensan. Y lo que menos me gusta no es solamente los errores que ha cometido en la lucha en la corrupción, el mirar para otro lado, en la impunidad, en ser la madre de la corrupción en la Comunidad de Madrid. Lo que menos me gusta es la deslealtad. Yo soy bastante más leal con el presidente del gobierno que Esperanza Aguirre. Bastante más leal. Muy bien. Rocío Antoñanzas. Yo me voy a poner el 25M directamente. Y parece indudable que el próximo alcalde tendrá que pactar con otras fuerzas políticas. Le quería preguntar si esos pactos los consultaría usted con Ferraz o se ve con autonomía suficiente. Y luego quería hacer otra pregunta. ¿Contaría con Tomás Gómez para algún puesto de responsabilidad? Yo tengo total autonomía para tomar decisiones como alcalde de Madrid. Evidentemente informaría a mi partido, pero como en este tema coincidimos en el tema municipal, de pactos, tanto Pedro Sánchez como César Luena, con el que ya he hablado al respecto, lo que voy a hacer, aunque parezca retórica, no es retórica, poner mi programa encima de la mesa y los 4, 5 o 6 grupos políticos que salgan en el municipio van a tener que optar, según las encuestas más fiables, van a tener que optar con su voto afirmativo, negativo o abstención si la alcaldesa es Esperanza Aguirre o el alcalde es Antonio Miguel Carmona. No se va a optar otra cosa. Entonces cada uno asumirá su responsabilidad. Si me preguntan sobre pactos cediendo concejales, yo no soy partidario, pero es que ellos tampoco. Porque parece ser que siguen una estrategia, según han declarado,
de esperar a las elecciones de noviembre. Y yo no me voy a meter ni en la estrategia ni en las tácticas de los demás. Pero van a tener que optar entre una u otro. Y entonces yo presentaré mi programa. Si me dicen, si optan por Esperanza Aguirre, la alcaldesa será ella, tanto con su voto afirmativo como con la abstención, que no valen tibiezas o generalidades. O votan por Antonio Miguel Carmona, si votan por una candidata de derechas o votan por un candidato de centro o de centro izquierda. Esto es lo que van a tener que decidir. Si una de las condiciones de alguno de esos grupos políticos es la lucha contra la corrupción y la impunidad, yo soy muy optimista. Quería saber... no me deja Tomás Gómez. Perdón. Tomás Gómez. No he hablado con él de esto. Tomás Gómez está dedicado por entero a la universidad. Tiene que acabar unas cosas que está haciendo universitarias y no está en mi cabeza llevarle al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que tiene otras cosas en la cabeza. Con relación a los pactos, hoy se ha publicado que el PSOE va a permitir solo en la investidura, que va a permitir las investiduras y acuerdos solamente con todos los partidos, salvo con Bildu y con el PP. ¿Usted cree que se puede pactar? ¿Usted está dispuesto a pactar con cualquiera, salvo con...? No, vamos a ver, por dos razones distintas. Con el PP, porque entonces no habría dialéctica democrática. Seamos un poco británicos. Salvo en la Segunda Guerra Mundial, los laboristas no pactaban con los conservadores. Digo, salvo en la Segunda Guerra Mundial. Como no tenemos Segunda Guerra Mundial, el primer ministro era Winston Churchill y su ministro de, no sé si de Defensa o miembro del gabinete era Clement Attlee, que era el líder laborista. Y luego se presentaron y combatieron las elecciones del 45. Y todo hacía parecer que iba a ganar Churchill. De hecho, Churchill insultó a Clement Attlee. Attlee era muy chiquitillo y dijo de él, llegó un taxi vacío y de él salió Clement Attlee. Bueno, pues ese que llegó en el taxi vacío ganó las elecciones, pero hay que tener combate, no sé si por la distancia de la espada como en la Cámara de los Comunes, pero hay que tener combate. Por lo tanto, no vamos a pactar jamás con el Partido Popular y desde la lealtad de ser gobierno y desde la lealtad de ser oposición, salvo que haya una guerra, evidentemente. Y con Bildu por razones de principios y valores. Con Podemos sí. Es que Podemos no se presenta al Ayuntamiento de Madrid, se presenta un grupo donde tampoco vamos a pactar, lo he dicho muchas veces, sino que si nos votan como alcaldes estaremos encantados, y si no nos votan, pero eso sería una coalición que va equo, ecologistas, es decir, van muchos, y luego aparte está Izquierda Unida, es decir, yo presentaré mi programa electoral. Si la inmensa mayoría de las encuestas, el 99% dicen que ninguno va a obtener mayoría absoluta y vamos a obtener vamos a ser dos candidatables al Ayuntamiento de Madrid. Yo primero invito a la izquierda a sumar fuerzas porque por primera vez tenemos la oportunidad de adelantar al Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y en segundo lugar de invitar eso, esperaré pacientemente a que los demás decidan quién tiene que ser. Y es de primero de democracia. Entonces, todos los grupos políticos, 4, 5 o 6, no sé los que entrarán, decidirán si tiene que ser Esperanza Aguirre o Antonio Miguel Carmona. Esto es lo que van a decidir 6 grupos políticos. El mío me va a votar a favor. El Partido Popular de Madrid, según las últimas riñas, no estoy seguro. Y los demás lo tienen que decidir ellos. Muy bien. Parece que hay más afinidad, por lo que vamos viendo, de programas. Lo que dice, vamos a poner el programa encima. Pues algunas de las cosas que estás comentando, anoche estuvimos con Begoña Villacís en una televisión y de pronto algunas cosas que soltó ahí, de programa, digamos, pues tienen bastante afinidad con lo que tú patrocinas o con lo que tú planteas, ¿no? Podemos, no sé, porque la realidad es que respetabilísimos candidatos suyos, para mí, pero todavía no han expresado, no sé si están tan en un tema muy ideológico, no lo sé, pero parece que en el caso de los programas sí que hay una cierta afinidad. Tú te has estudiado un poco las propuestas, porque tú desde luego eres claro y vas a cumplir tu programa, no como aquel gran alcalde de Madrid que decía los programas están para no cumplirse. Era un gran alcalde que tú te fijas en él además como referencia, espero que no en eso, ¿no? Yo hablé con él 3 veces en mi vida y después de verle hablar en latín con el Papa, tiré la toalla. Vale, pues es razonable, yo también. Entonces, pero quiero decir, ¿hay afinidades que tú veas de ese programa
que puedan, digamos, ser más fáciles de De llegar. Ciudadanos, sí, por supuesto que sí. Begoña Villacís tiene, por supuesto, todos mis respetos, me parece una mujer muy brillante. Bueno, no voy a decir ningún halago porque van a pensar que estoy haciendo lo que hace el Partido Popular de Madrid. Después de insultarles, conozco muy bien a Ciudadanos, como bien sabes. Sí. Conozco a líder de Ciudadanos desde hace bastantes años, no ahora. Entonces, no sé exactamente cuáles son sus propuestas. Lo que sí sé es que el Partido Popular de Madrid va intentando hacer propuestas similares a las nuestras, porque vienen detrás. Esto es como, lo he dicho alguna vez, perdónenme que me repita, esto es como la fábula de la liebre y la tortuga. Pues yo me siento tortuga llegando a la meta. Yo llevo 2 años trabajándome en el Ayuntamiento de Madrid, trabajándome a tope los barrios. Yo he tenido 154 o 55, 155 asambleas ciudadanas todas las tardes, que son reunirme con 100, 200, 300, 400, 500 ciudadanos, 50, 20. Conozco muy bien Madrid. Lo importante en Madrid es llevar, entre otras cosas, lo he dicho alguna vez, que los niños del Centro Deportivo Zofío, en el barrio de Zofío, en el distrito de Usera, se puedan duchar con agua caliente, que se duchen a partir de las 7 de la tarde con agua fría. Esto es ser alcalde. Ya, esto está muy bien, pero yo recuerdo en la época de que tuvo responsabilidad política el PSOE en Madrid, en el ayuntamiento, dijo que la ciudad no debía de crecer más. Yo recuerdo aquello, Mangada, tal y cual, y porque ya para qué se iba a crecer más. Esto estaba muy bien, que tal, que hay que cuidar a los madrileños de dentro, tal. Entonces, algunas cosas que comentas me suena un poco a eso, en el sentido de que, bueno, ya esto hay que solucionar, la M30 social, tal, pero claro, yo creo que ahí tienes que aclarar un poco más las cosas, porque si no da la sensación de que ya estamos contentos todos. No. Tal, entonces, no hay ambición desde el punto de vista urbanístico, no hay ambición desde el punto de vista de ahora que estamos aquí al lado, de la prolongación de la Castellana, no hay ambición, en fin, tú me entiendes, ¿no? En 30 segundos. Hombre, pasar de 3.200.000 habitantes a 500 millones es un poco atrevido y ambicioso, pero te entiendo que desde el punto de vista urbanístico. ¿Qué obras haría Antonio Miguel Carmona? Vamos a ver, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del 85 supuso la construcción de grandes barrios en Madrid, que son Arroyo Fresno, San Chinarro, Monte Carmelo, Las Tablas en el norte, el Pau de Vallecas, el Pau de Carabanchel en el sur. Se hizo especulando enormemente, sin dotaciones, sin escuelas infantiles, sin colegios, sin institutos, sin parques, no entendiendo qué es hacer ciudad y no entendiendo ni mucho menos ni siquiera el mercado del sector privado, porque alguien que tenga un piso que vale 200.000 euros, si tiene un parque o una biblioteca pública al lado, pasa a valer 250.000 euros. No entiende ni el mercado. Al lomo del caballo de la especulación se han hecho barbaridades. No voy a meter con la especulación porque es muy manido, lo podría hacer, pero sí al lomo de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Tenemos 200.000 viviendas vacías en Madrid. Tenemos un problema de funcionamiento del mercado, que hay que intervenir para que funcione, y sobre todo para aquellas personas que más lo necesitan, porque es a través de la empresa municipal de vivienda y suelo. Entonces, no necesitamos más grandes proyectos. Que se quieren hacer, que me lo cuenten. Se presentaron en una rueda de prensa y me contaron 2 horas antes que se iban a presentar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Dutch BBVA, que es el operador, para la operación Chamartín. Y a mí no me informaron, ni al PSOE, ni a nadie. Pero, por ejemplo, a usted que le gustan los temas concretos, ¿operación Chamartín, sí o no? Cuando me entere cuál es. Y cuando me entere... ¿En principio le suena bien o no? En principio primero dijeron que el Ayuntamiento de Madrid no tenía que poner 1 euro. Luego que tiene que poner 250 millones de euros. Y en tercer lugar, 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Yo no tengo al menos 250 millones de euros. Si alguien me explica de dónde saco el dinero, le meto la mano en el bolsillo a los madrileños para sacar 250 millones de euros para una operación privada, yo desde luego no voy a colaborar. Me llamó Dutch BBVA. Bueno, algún responsable, no me llamó oficialmente. Me pidieron disculpas por no haberme informado. Y desde luego yo digo que primero me expliquen y después opinaré. Estamos hablando en una buena parte, por ejemplo, en la operación Campamento, de suelo público. Si viene alguien con 3.000 millones de euros, hay que recibirle con los brazos abiertos. Pero que nos expliquen 2 cosas. Uno, cómo es este inversor chino en la operación Campamento. Claro, primero, que cumpla la legalidad, y segundo, qué beneficio tiene para la ciudad. Si no tiene beneficio para la ciudad, yo no voy a promover suelo público para un beneficio privado, porque yo quiero ser alcalde de Madrid, no consejero delegado de una compañía. El
Por lo cuanto, tengamos competencia cada uno de nosotros. La operación Mau Calderón, para que les pueda salir las cuentas hay que subir las alturas. Bueno, pues allá usted. ¿Cuánto beneficia a la ciudad subir las alturas de 2 rascacielos? ¿En nada? Pues no, conmigo no cuenten. Entonces, yo no voy a hacer nada. Remodelación del Bernabéu, ¿sí o no? Bueno, si es legal, primero tiene que ser legal y tiene que contarme el Real Madrid en qué beneficia a la ciudad. Que por cierto me lo cuentan y están en ello, pero desde luego me tienen que contar en qué beneficia a la ciudad. Hay una operación también muy importante, que esa, por ejemplo, es un buen ejemplo, que es Paseo de la Dirección, en Tetuán. Dragados estaba haciendo la reforma del Paseo de la Dirección y deja las obras a medio hacer. Los vecinos protestan, ¿verdad? Tengo al concejal delante. Los vecinos protestan. Dragados le echa la culpa al ayuntamiento. El ayuntamiento le echa la culpa a Dragados. Y la zona, que es un enorme paseo en Tetuán, empantanado. Años empantanado. Entonces, yo me he reunido con los vecinos, he hablado con el ayuntamiento y he hablado con la dirección de Dragados. Y hemos llegado a un acuerdo a que y sabemos cómo desatascarlo, ¿verdad? Y que en 18 meses, después de prometer el 13 de junio la Alcaldía de Madrid, vamos a terminar el Paseo de la Dirección. Y eso me lo prometió el máximo responsable de Dragados delante del concejal Alberto Mateo, aquí presente. Esto es un alcalde. No digo que yo sea mejor o peor, pero esto es lo que tiene que hacer un alcalde. Muy bien. Vamos a dar la palabra a Esther Aguirre, la jefa de local de la agencia EFE. Sí, 2 cuestiones. Yo quería saber ¿qué le parece que se haya convocado una huelga de basuras en plena campaña electoral? Eso por una parte. Y luego la otra, si es partidario usted de limitar las manifestaciones por el centro de Madrid. Bueno, ayer me dijo un concejal del Partido Popular que no conocía yo el ayuntamiento por el tema de la huelga de basuras, ¿no? Es decir, el disenso con el ayuntamiento. Aquí voy a generalizar, para no entrar en disquisiciones de cada una de las huelgas que pueda haber. Pero desde luego el disenso del Ayuntamiento de Madrid con las empresas y a su vez las empresas con los trabajadores parte del mismo mal, que es el Ayuntamiento de Madrid invita a hacer ofertas temerarias y las empresas castigan a los trabajadores y los trabajadores se van a la huelga. En términos generales, cada uno en su especificidad, como este que tiene su especificidad, lo digo para que nadie diga que no conozco el tema, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es embridar el asunto desde el Ayuntamiento de Madrid. Embridar el asunto del Ayuntamiento de Madrid. Es responsable de la limpieza de la ciudad. Unos de la limpieza de la ciudad, otros en el tema de recogida de basuras, que es otro asunto, son responsables. San Juan Benito, que es el concejal saliente, es responsable. No puede tirar balones fuera ni insultar. Es responsable. Entonces no puede decir, no, lo desconoce Carmona porque es un asunto de las empresas privadas. Pero es que es tu ciudad. ¿Y la segunda cuál era? Manifestaciones. Si es partidario de limitar las manifestaciones. Yo soy partidario de limitar muy pocas cosas. Yo creo que hay que ordenar las manifestaciones. Y no hay que utilizar las limitaciones para recortar derechos. Por ejemplo, una de las más importantes, la manifestación del orgullo LGTB, el orgullo gay en Madrid, que se limitó con un argumento peregrino su paso por Gran Vía. No soy partidario de que pase por Gran Vía. Es un asunto fundamentalmente de la delegación del gobierno y en cualquier caso soy partidario de ordenar las manifestaciones, pero no limitar los derechos. Pero no Me solo piden, perdona Ricardo, es que nos vamos a quedar sin tiempo. Vale. Me piden algunas preguntas, que le formulo algunas preguntas de temas de actualidad, a ser posible con respuestas muy cortas. Sí. Estamos ante el 1 de mayo. Sí. Los sindicatos, Sí. ¿cómo los ve? ¿Están obsoletos? ¿Hay que hacer reconversión? Necesitan reforma, pero están bastante mejor que la patronal. Ajá. Está mejor que la patronal. Mucho mejor que la patronal. ¿Gallardón hizo algo bueno? Por supuesto que sí. ¿Qué hizo bueno? Hizo cosas buenas y cosas... Se lo he dicho a él. Se lo he dicho a él medio, paseando por las calles de Madrid hace poco. Nos encontramos en las calles, hemos hablado algo, él iba con su perro. He dicho, hiciste cosas bien y entenderás que opine que hiciste cosas mal. Desde mi modesto punto de vista le dije, has hecho cosas bien que yo pienso mejorar, mejor dicho, que son difíciles de mejorar, y cosas mal que yo pienso mejorar. ¿Qué hizo bien, por ejemplo? Por ejemplo, crear escuelas infantiles. Perdón, crear escuelas de música. ¿Y las obras que hizo usted las habrá Escuelas de música. El Gallardón tiene también su parte buena y su parte mala. Es melómano y megalómano. Es decir, entonces, ¿qué hizo bien? Es un buen titular. ¿Qué hizo bien? Crear escuelas de música. Yo creo que ha sido el mejor alcalde del Partido Popular. Atención, quiero ser preciso. Es decir,
El mejor alcalde del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, o el menos malo desde mi punto de vista. Bueno, y con la misma brevedad, incluso algo menos. Lo malo es obras innecesarias, por ejemplo, la caja mágica que costó 300 millones de euros, que nos ha llevado a un endeudamiento en Madrid en estos momentos de 6.000 millones de euros. Ana Botella. Tiene todos mis respetos. Soy más leal al anterior alcalde de Madrid, al anterior, Alberto Ruiz Gallardón, que la presidenta del Partido Popular de Madrid. Ana Botella, ¿ha hecho algo bueno? También tiene todos mis respetos. No me habrán escuchado a mí ni un solo chiste sobre Ana Botella, porque es mi alcaldesa. Y yo creo que lo que ha hecho bueno ha sido tener buenas intenciones. ¿Zapatero hizo algo bueno? Zapatero hizo muchas cosas buenas y se le reconoce. ¿Cuántas? Muchas. Se le reconoce. ¿Cuáles o cuántas? ¿Cuántas? 18. No, que no salga un titular que diga. Carbona dice que solo hizo 18, es decir, hizo muchas, pero por ejemplo se le reconocerá en la historia las cosas buenas que hizo, y como a tantos otros presidentes, algunos de la derecha, otros de la izquierda en Europa y en el mundo, no se le volverá a echar la culpa de la quiebra de Lehman Brothers como se le ha hecho la culpa tantas veces. Pero la economía está mejor ahora que cuando estaba Zapatero. Los ciclos económicos españoles siempre crecen, desde luego cuando sube la marea todos los barcos flotan. Y está mejor a pesar del gobierno. El gobierno no es responsable. Ninguna economía ninguna demanda interna puede mejorar subiendo los impuestos 50 veces como ha hecho Cristóbal Montoro. Bien, y la última de esta serie, Pedro Sánchez, candidato a la Moncloa sí o sí sin primarias. Candidato a primarias, y si le veo de presidente del gobierno será una enorme satisfacción para mí, pero tengo que ser respetuoso con las primarias. Dice Sol Carreras, que dice que si no teme que la faceta suya de showman le vaya a pasar factura. No soy showman, soy normal. Lo que no es normal son estos políticos estirados que colocan la diana por donde pasa la flecha, que no dicen nada cuando hablan. Yo soy una persona que a veces canto debajo de la ducha. Soy un ser normal, como tú bien sabes, aválame. Ya lo he dicho. Soy un ser normal. Lo que pasa es que ser normal en política puede parecer un poco más... Tito Amado le dice: ¿qué tamaño tendrá la marca Soy y qué tamaño tendrá la marca Carmona? Yo de tamaños nunca he tenido grandes problemas. Bueno. Ya has dicho que sea breve. Bien, y de pregunta también Carlos Pérez, que... Esto es la parte showman. Sí, le pregunta sobre Chávez y Griñán, si tendrían que haber dejado sus escaños. Yo, si fuera imputado por algún delito, no seguiría en la función política ni en la función pública. Rocío Antoñanzas. Yo sigo con las preguntas cortas. Mejor, ¿no? El presidente del gobierno gana 80.000 euros, el alcalde de Madrid 100.000 euros, ¿no? ¿Se bajaría usted el sueldo? ¿Se lo subiría el presidente del gobierno? Bueno, le voy a decir una cosa que me han preguntado muchas veces y siempre digo, tengo que mirarlo, y siempre se me olvida. No sé cuánto gana el alcalde de Madrid. No tengo ni idea. Bueno, gana más que el presidente del gobierno. Es más, no me interesa. Bueno, que gane más que el presidente del gobierno me parece un sinsentido, ¿no? Estamos en un momento absolutamente desubicado, pero no me interesa. No tengo grandes problemas económicos. Como bien han sido publicadas mis cuentas, probablemente pierdo dinero dedicándome a la política. No quiero decirlo porque todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Retírenlo, bórrenlo. Pero desde luego no me interesa para nada las cuestiones económicas. No soy una persona adinerada, pero no tengo ni la menor idea de lo que cobra. Pero prometo enterarme de lo que cobra el alcalde de Madrid. No Ricardo Martín. ¿Limitarías tu mandato al frente de...? Yo no voy a estar más de 8 años. No, compromiso absoluto, vamos. No voy a estar más de 8 años. Pero luego, como secretario general del PSM, sí que puedes estar más tiempo. Bueno, yo mi primer objetivo es que ser alcalde de Madrid es lo más importante que se puede ser. Yo no quiero ser presidente del gobierno, yo quiero ser algo mucho más importante. Pero ser el secretario general de tu partido en Madrid es bonito. Si dije ayer que ser alcalde de Madrid es más importante que ser presidente del gobierno, pues es más importante que ser secretario general del PSM. O sea, que no te apetece, vaya. Yo lo que sí haré será colaborar con las personas socialistas de Madrid en mejorar mi partido y hacerlo más abierto a los ciudadanos. Eso sí voy a colaborar. ¿No te ves una imagen un poco, digamos, de centro-derecha y que esto puede perjudicar tus expectativas, en el sentido de que
realmente esa imagen está cultivada. Has hablado de Luis Alberto de Cuenca, un hombre tan conservador, has hablado de una serie de parámetros que al centro derecha yo creo que le van genial, y que esos votos, pues pobre PP, porque les vas a disputar. Bueno, pero en el ámbito de la izquierda, ¿tú no te ves un poco...? No, porque cada vez que me han intentado poner el izquierdómetro debajo de la axila, he pedido bibliografía. Y como no traen bibliografía, nadie me ha dado lecciones de izquierdismo ni de izquierdas. Pero es verdad que hay mucha gente, como tú bien sabes, que me para por la, incluso una vez contigo, andando juntos, me paran por la calle diciendo: soy votante del Partido Popular, pero a usted le voy a votar en el Ayuntamiento de Madrid. Nos pasó a ti, a mí, andando por la calle. Es el diagnóstico que estoy haciendo. Me pasa casi todos los días, ¿no? Bueno, es que etiquetar a la gente es muy complicado, y ser alcalde no es que uno tenga un buen talante, que creo que lo tengo. Por supuesto. Si un alcalde de Madrid solo puede ser una persona moderada. Yo propongo el cambio tranquilo. No propongo más que el cambio tranquilo. Tanto cambio como tan tranquilo. Pero propongo el cambio tranquilo. Aquí hay dos minorías y una mayoría en Madrid. Estas son las etiquetas que yo pongo. Una minoría que quiere que nada cambie y que la corrupción siga en prime time. Otra minoría que quiere destruir las instituciones y la Carta Magna. Y una gran mayoría de madrileños, en las que estoy yo y están mis amigos, que queremos un cambio tranquilo para Madrid, sin asustar a nadie. Hablando igual, por supuesto, con los sindicatos, que con mi amigo el Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, magnífico arzobispo de Madrid. Hablando igual con los grandes empresarios, como he hablado, que con los pequeños empresarios y medianos empresarios, como ayer. Hablando igual con las personas que duermen en la calle, que exigen tener un albergue o piden salir de la exclusión social, como hablando con grandes hoteleros. Votar al Ayuntamiento de Madrid, a la lista que encabezo yo, es muy parecido en algunos aspectos al votar al Partido Demócrata norteamericano, como ha dicho. Y en ese sentido yo apuesto por la moderación, por supuesto que sí, salvando las distancias, que nadie me acuse de invadir ningún país, sino es votar a la moderación. Y yo creo que es lo que piden los madrileños. No lo he hecho con impostura porque lo pidan los madrileños, porque yo, como sabes, soy así. Bien, estamos ya fuera de tiempo, pero dos preguntas breves. ¿Su receta para Madrid incluye volver a la movida y que Madrid tenga más noche y todo esto? Sí, con respeto al ruido de los vecinos. El descanso de los vecinos. Madrid es una de las ciudades más ruidosas del planeta. Bueno, del planeta no, de Europa. Quien haya estado en Teherán o en el Cairo entenderá que la comparación es odiosa. Pero ayer llevé un sonómetro, di una rueda de prensa en la estación en la plaza de Carlos V, en Atocha. Y Madrid tiene 800.000 madrileños sufren problemas de ruidos. Entre el 15% de nuestra población sufre bastante más del 15%. Hagan usted la cuenta, 800.000 sobre 3.200.000. Pero casi un 20 o 20 y tantos % de nuestra población sufre problemas de ruido. En Viena un 8%, en Roma un 10%. Es decir, en Madrid es terrorífico. Por lo tanto, con respeto a los madrileños. La Organización Mundial de la Salud establece que es máximo 65 decibelios. Ayer medíamos picos de 90 y tantos decibelios en Atocha. Es terrorífico. Pero hay que recuperar la noche madrileña. Yo no hablo de la movida. Hablo de la movida porque mi generación estuvo día tras día entre la Facultad de Ciencias Económicas en Somosaguas y la movida madrileña. Entonces nos vivimos y nos bebimos la bebida madrileña. Pero yo bebo poco, la verdad, como bien sabéis, pero sí viví intensamente. No se puede recuperar, lo que hay que es abrir los locales que hay para el arte, los locales, volver a tener un auge cultural, que es exactamente lo que hizo el alcalde de Berlín. Sí. Berlín era una ciudad arruinada, debía 3.000 millones de euros que nos pillara, llegó un alcalde, levantó Berlín buscando y horadando dónde teníamos recursos. ¿Y dónde tenemos recursos? ¿Dónde tenían recursos los berlineses? En la cultura. Tampoco tienen puerto de mar. Entonces, en la cultura. Y si tienen recursos en la cultura, levantaron, y ahora Berlín es capital cultural de Europa, de cultura de vanguardia. Pues eso es lo que quiero hacer. Mi gran referencia es el anterior al actual alcalde de Berlín. Muy bien, pues ya vamos a concluir. Una última pregunta. Nacho Pacho le pregunta si un mal resultado en las autonómicas del señor Gabilondo le podría lastrar sus aspiraciones como alcalde. No, Ángel Gabilondo suma y suma mucho. Bueno, no era su candidato, ¿no?
Bueno, yo no tengo mi candidato para el ayuntamiento, mi único candidato es Antonio Miguel Carmona, es decir, pero si me preguntas por lo que ocurrió hace 2 o 3 meses, ¿no? Sí. Dos meses, yo ya dije mi opinión en la forma y en el fondo en su momento y tomó una decisión el secretario general del partido que yo, por supuesto, acato. Yo dije mi opinión en su momento y puse faros largos para trabajar por ganar Madrid. Y si me pregunta por Ángel Gabilondo, pregunto siempre, ¿ser catedrático en metafísica suma o resta? Suma, ¿no? Por lo tanto, ser una persona culta, ¿suma o resta? Suma. Ser una persona moderada que quiere mejorar el nivel de vida de los madrileños, ¿suma o resta? Suma. Luego Ángel Gabilondo, suma. Pues muy bien, señor Carmona, muchísimas gracias por estar hoy aquí, a todos ustedes por acompañarnos. Muchísima suerte. Gracias.